El aparato digestivo es el encargado de degradar los alimentos y asimilar los nutrientes para satisfacer las necesidades del organismo. El alimento que se introduce por la boca se convierte en una masa denominada bono alimenticio, que pasa hacia la faringe y atraviesa el esófago para llegar al estómago, donde por acción del jugo gástrico y los movimientos de las paredes se transforma en una pasta de alimentos semidigeridos que penetra en el intestino delgado. En la primera porción del intestino delgado se produce la digestión química, mediante la acción de las secreciones intestinales del jugo pancreático y la bilis. Durante su paso a través del resto del intestino delgado, el alimento acaba de ser digerido y las sustancias nutritivas se absorben para pasar a la circulación sanguínea. Los restos no digeridos siguen su trayecto por el intestino grueso, hasta que son expulsados al exterior. La diarrea es una evacuación frecuente de materia fecal, sean flojas o líquidas. Tenemos que tener en cuenta que esas diarreas producen principalmente una deshidratación, porque cuando se evacúa materia fecal se pierde líquidos y se pierden sales y electrolitos. Fisiológicamente, los líquidos ingeridos, y sobre todo secretados de origen gástrico, biliopancreático, pero también intestinal, representan una decena de litros que llegan diariamente al intestino. El 99% de estos líquidos son reabsorbidos, en particular en el ilion y el colon. El epitelio intestinal está organizado en pliegues y vellosidades, lo que le permite ofrecer una superficie de contacto considerable, alrededor de 200 metros cuadrados, para absorber el agua y los nutrientes. Estos son recuperados en la base de los enterocitos por una red capilar. En las criptas, los enterocitos son secretores, mientras que en las vellosidades son absorbentes. Se trata de los mismos enterocitos. En el proceso de renovación del epitelio intestinal, migran desde las criptas en las que han nacido hacia las vellosidades en las que acabarán por ser eliminados. En este proceso, que dura de 4 a 5 días, cambian pues radicalmente de función. Los sistemas de transporte de agua y electrólitos, a través de la célula, están regulados por numerosos mediadores. En las criptas predomina una hormona potente, el péptido intestinal vasoactivo, BIP, que aumentando el AMP cíclico provoca la secreción del agua y de los electrólitos. A la inversa, otros péptidos, y en particular las encefalinas, se oponen a la hipersecreción, al reducir la tasa de AMP cíclico. Pero una enzima, la encefalinasa, destruye muy rápidamente las encefalinas, acortando así su acción. Todos estos fenómenos de regulación se ven ampliamente perturbados en la diarrea. La reabsorción se reduce, pero sobre todo, las secreciones de agua y de electrólitos son estimuladas y el balance hídrico resulta altamente negativo. La mayoría de las diarreas agudas son debidas a virus, esencialmente al rotavirus, o a bacterias enterotoxinógenas. En el caso de las diarreas agudas infecciosas, con bacterias enterotoxinógenas, los enterocitos no son destruidos. La toxina solo penetra en los enterocitos. Estas toxinas, del mismo modo que el BIP, aumentan la tasa de AMP cíclico y por ello liberan secreción. En el caso de las diarreas víricas, los virus provocan una hipersecreción de 3 maneras. Primero, destruyen los enterocitos de la cima de las vellosidades, aquellos encargados de la absorción. Luego, esta destrucción acelera la migración de los enterocitos secretores que conservan su función. Por último, estos virus secretan toxinas que, como en las diarreas con bacterias enterotoxinógenas, causan hipersecreción.
Si la compensación de agua y electrolitos no es suficiente, se corre el riesgo de deshidratación. Una deshidratación que puede ser vital, sobre todo en los niños. En los países desarrollados se estima que se producen unas 50 muertes anuales por diarrea aguda en niños. Frente a este problema de salud pública, existen dos estrategias complementarias: aumentar la absorción hídrica y oponerse a la hipersecreción. El agua es normalmente absorbida con el sodio según un gradiente de concentración. El sodio penetra en las células por un sistema de cotransporte, por el cual la entrada de sodio se ve favorecida por la presencia de glucosa o aminoácidos. Las soluciones orales de rehidratación, gracias a la presencia de glucosa, permiten que el agua y los electrolitos sigan siendo absorbidos, incluso en caso de diarrea profusa. La función de absorción se ve así aumentada en los enterocitos válidos y el niño se rehidrata progresivamente. La diarrea es una evacuación frecuente de materia fecal, sean flojas o líquidas. Tenemos que tener en cuenta que esas diarreas producen principalmente una deshidratación, porque cuando se evacúa materia fecal se pierde líquidos y se pierden sales y electrolitos. La causa principal de la diarrea generalmente son causas autolimitadas, que se van a quitar solas y el médico simplemente va a intervenir en mantener la estabilidad del organismo y principalmente en evitar la deshidratación. Las causas principales entonces son bacterias por descomposición de alimentos o por contaminación de estos alimentos, virales por los mismos virus que se producen normalmente de la gripa o del dengue o otro tipo de virus, por enfermedades metabólicas, por enfermedades constitucionales del intestino delgado o del intestino grueso, por parásitos que son muy frecuentes en nuestro medio. Diarreas crónicas y diarreas agudas. Cuando nosotros tenemos enfermedad diarreica aguda, estamos hablando de diarreas que duran 2, 3, 4 días y las podemos tratar generalmente en una forma sintomática, evitando la deshidratación y tratando el dolor o el vómito que producen. Pero cuando las diarreas duran más tiempo, 4, 5, 6 semanas, ya estamos hablando de otro tipo de enfermedades que tenemos que investigar porque son diarreas crónicas. Los signos y los síntomas de alarma entonces son fiebre, un niño que empieza a estar decaído o un adulto que empieza a estar decaído y somnoliento, incluso pueden llegar al desmayo, esos ya son signos de alarma. El tipo de diarrea, que sea con moco o con sangre, y un compromiso general del estado del paciente. Hablamos de que las diarreas generalmente se van a autolimitar. Si nosotros logramos evitar la deshidratación con aumento de líquidos y con sales de rehidratación oral, lo que normalmente llamamos sueros caseros y sueros salinos que venden en el mercado ya preparados, si frecuentemente estamos reemplazando las pérdidas que tenemos del adulto o del niño con esos líquidos, vamos a evitar la deshidratación. Lo segundo es, si estamos identificando de pronto que hay una infección por bacterias, entonces vamos a necesitar antibióticos. Si estamos identificando una causa por parásitos, entonces vamos a necesitar antiparasitarios. Y si el niño o el adulto tienen dolor o tienen vómito, tenemos que buscar unos medicamentos que le quiten el vómito y le quiten el dolor. Pero siempre estos medicamentos deben ser orientados por el médico.
nunca autoformulados. Lo único que debe ser autoformulado y en forma inmediata que empieza la diarrea es el aumento de los líquidos y el suero oral. Los antidiarreicos tipo Lomotil no son una recomendación adecuada para las diarreas, porque la diarrea, como dijimos, generalmente es autolimitada y necesita evacuar esa materia fecal que está distorsionando el organismo y el intestino. Si dejamos que evacúe, la diarrea solita se va a acabar, pero si la retenemos va a haber mayores problemas. Eso por el lado del Imodium y de los otros antidiarreicos, la loperamida. En la parte de los líquidos es muy importante tener en cuenta que se pierden líquidos y electrolitos. Líquidos como la Coca-Cola o bebidas dulces no tienen electrolitos y lo que hacen es aumentar la diarrea porque tienen glucosa. La glucosa arrastra más líquidos, entonces no son recomendados los líquidos dulces o las gaseosas. Remedio número 1. Como lo hablamos anteriormente, debemos de recuperar todos esos elementos vitales. Para hacerlo te comparto un suero que puedes tomar para estar siempre hidratado. Necesitarás medio litro de agua, agregar 2 cucharadas de sal marina y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y 1 cucharada de azúcar. Revuelve muy bien todos los ingredientes hasta que se hayan mezclado con el agua. Toma esta agua en el lapso del día. Remedio número 2. Mermelada de zarzamora. La zarzamora es un antidiarreico muy efectivo. Se recomienda tomar 2 cucharadas de mermelada 15 minutos antes del desayuno. Remedio número 2. El limón. Uno de los mejores remedios caseros para la diarrea. El limón es astringente y ayuda a evitar la pérdida de líquidos. También ayuda a normalizar el flujo de ácidos en el tracto digestivo. Se recomienda tomar el jugo de 2 limones disueltos en 1 litro de agua. Puedes agregarle un poco de sal marina, te ayudará a recuperar los minerales perdidos. Remedio número 4. Puré de zanahoria. El puré de zanahoria es un remedio milenario para la diarrea. Lava muy bien 2 zanahorias, luego ponlas a hervir en un recipiente, coloca las 2 zanahorias y con una cuchara aplástalas hasta tener la consistencia de puré. Puedes sazonar con sal marina. El puré de zanahoria te proveerá de sodio, potasio, calcio, fósforo, azufre y magnesio, elementos que se pierden en la diarrea. También restaura el equilibrio de la flora intestinal. Remedio número 5. Agua de cebada. Para preparar el agua de cebada necesitaremos 1 cuchara de cebada y medio litro de agua. Debes hervir el medio litro de agua y agregarle la cucharada de cebada. Déjalo en el fuego por 30 minutos. Luego retiras del fuego y déjalo enfriar por unos 10 minutos. Cuela el agua resultante, toma un vaso antes del desayuno. También debes tomarte un vaso extra si vas a salir de casa. La cebada tiene efectos astringentes, reduce la diarrea muy rápido. Remedio número 6. El té de canela. En la taza de agua hervida coloca 1 raja de canela. Déjala reposar por 10 minutos. Puedes tomar este té una vez al día.